reflexionar de este paso tan importante que están dando muchos de nuestros hermanos que le han entregado su vida a Cristo y que se han arrepentido de sus pecados y tienen el deseo y la voluntad de seguir a Cristo hasta la muerte. Muy bien, pastor. Algo muy importante que mencionó es arrepentirse, ¿no? Para bautizarse. Y vamos a escuchar un poco más sobre este tema del bautismo, qué significa, así que tenemos un audio en estos momentos para todos escucharlo. Así que adelante. El bautismo. Alrededor del mundo, millones de personas se convierten en cristianos profesos cada año. Recordemos que la historia nos ilustra el día de Pentecostés, del año 31 después de Cristo, el día en que la iglesia del Nuevo Testamento fue creada. El apóstol Pedro dio un poderoso sermón a muchos oyentes. Su mensaje fue tan convincente que 3,000 personas fueron bautizadas. Arrepentíos entonces y convertíos para borrar vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Antes de sus bautismos, muchos les preguntaron: varones, hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2:37. La respuesta de Pedro fue: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este versículo es el claro mandamiento de Dios a ser bautizados. Este mandamiento no solamente está en su Biblia, sino que la Biblia también dice que el arrepentimiento debe preceder al bautismo. Muy bien, 12 del mediodía con 14 minutos. Interesante el audio que escuchamos, pastor, sobre el tema de bautismo, cómo a través del libro de los Hechos nos ilustra, cómo Pedro predicando hablaba sobre ese tema de la importancia del bautismo. ¿Se requiere el bautismo en agua para la salvación, pastor? ¿Qué nos dice la Biblia? Claro, por supuesto. Fue justamente en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, verso 15, Jesucristo dio un mandamiento: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y él dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces todo aquel que ha creído el mensaje de Cristo, que cree el Evangelio, amén, es una orden del Señor el bautizarse. Y el que no creyere, bueno, el que ya no cree no se bautiza, pues, ¿no? Pero todo aquel que crea la palabra del Señor, lo que Jesús dijo, entonces tiene que bautizarse necesariamente. Es un acto de fe de esa persona que tiene la convicción de que Dios es real para tomar esta decisión importante en la vida, porque sabemos que hay un antes y un después que uno se bautiza, pastor. Por supuesto. Y el bautismo es un testimonio público, pues. O sea, uno públicamente ante la sociedad, ante la familia, ante Dios también, da ese paso importante de ser sumergido en las aguas, ¿no? Manifestando su decisión de seguir a Cristo hasta la muerte. Claro, porque muchos dicen: yo creo en Dios, pero no hay un cambio. Entonces se agarran a veces del versículo bíblico, dice: y todo aquel que creyere y fuera bautizado será salvo. Y a veces hablan: yo creo en Dios, pero no hay un real arrepentimiento o cambio de vida, ¿no? Que es el requisito importante para ser bautizados. Por supuesto, el verdadero arrepentimiento es tener dolor por las cosas que uno ha hecho, que ha cometido, y tener el firme propósito de no volver a hacerlo. Claro. Como usted dice, ¿no? Hay muchos que dicen: Señor, perdóname por esto, por aquello, por lo otro, y siguen haciendo lo mismo, siguen volviendo a hacer las mismas cosas. Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento, uno ya deja de practicar esas cosas, ¿no? Por eso dice: arrepentidos y convertidos de vuestros malos caminos. Importante, ¿no? Arrepentidos y convertidos, que viene de la mano para que puedan pasar a las aguas del bautismo. La Biblia también nos habla algo muy importante, pastor. ¿Fue Jesús bautizado? ¿Qué nos dice la Biblia? Nos dejó un ejemplo claro. Vamos a escuchar este audio para que usted nos siga compartiendo y aprendiendo más sobre este tema. ¿Fue bautizado Jesús? ¿Cuál fue el ejemplo de Cristo con respecto al bautismo? Puesto que él no tenía pecado de qué arrepentirse, ciertamente no necesitaba ser bautizado.
Pedro fue inspirado a registrar. Cristo dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Nota el relato de Mateo en cuanto al ejemplo de Cristo. Cristo vino a Juan el Bautista para ser bautizado por él. Mateo capítulo 3, versículo 13. Yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Permítelo ahora. Porque así nos conviene cumplir toda justicia. El versículo 16 declara: Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. El resto de este versículo registra a Cristo recibiendo simbólicamente el Espíritu Santo, el cual descendía sobre él como una paloma. Mientras esto ocurría, una voz del cielo dijo que Dios se complacía con su amado Hijo. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Los verdaderos cristianos también son hijos de Dios. Pueda Dios estar complacido con cada uno de nosotros a medida que buscamos vencer las tentaciones del pecado que Cristo venció. Muy bien, importante lo que registra la Biblia, pastor, y dice, mientras ocurría el bautismo de Jesús, una voz del cielo dijo que Dios se complacía de su Hijo amado. Yo creo que Dios se complace de todos aquellos que toman este paso de fe, de bautizarse. Claro. Pero hay que resaltar, al menos en este caso, que Jesús no necesitaba ser bautizado. Un punto muy importante. Muy importante, porque él no tenía nada de qué arrepentirse, ¿no? Incluso me gusta esa parte donde Juan el Bautista le decía: yo necesito ser bautizado por ti. Siendo Dios en la tierra. Eso nos enseña que el que bautiza pues tiene que estar más santo que el que se va a bautizar. Entonces Juan reconocía también que el que estaba delante de él era superior a él, era mayor a él, y sin embargo Jesús le dice: deja que así es necesario que cumplamos toda justicia, porque Jesús quería darnos el ejemplo a nosotros. Entonces, si él lo hizo, no hay excusa para decir yo porque tengo que ser bautizado, ¿no? Yo creo en Dios, pero no necesito bautizarme, ¿no? No es necesario, soy bueno, con cualidades, ¿no? Así es. Él dio el ejemplo a todos nosotros, así que, como él mismo lo dijo, ¿no? Ejemplo os he dado, dijo el Señor también. Qué lindo, pastor, de verdad, algo que reconocer del Señor siempre como buen maestro que registra la Biblia. Así es. 12 del día con 20 minutos. También vamos a escuchar el siguiente audio, pastor, que nos habla acerca de que el bautismo es una clara ordenanza. A ver. El bautismo es una clara ordenanza. Hemos establecido que Pedro ordenó el arrepentimiento, seguido por el bautismo. Ahora note Hechos, capítulo 17, verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Este punto debe ser claro. Dios ordena el arrepentimiento y el arrepentimiento procede al bautismo. Por lo tanto, se podría decir con igual certeza, Dios ordena que todos los hombres sean bautizados. Y sean bautizados. Cristo les ordenó directamente a sus discípulos que bautizaran a las personas a fin de que éstas pudieran ser salvas. Él ciertamente ató el bautismo directamente con la salvación. Él lo convirtió en una condición para recibir la vida eterna. Sus discípulos siempre practicaron el bautismo cuando nuevos discípulos estaban siendo convertidos. Capítulo 2, verso 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Hechos capítulo 8, versos 5 y 12 dice: entonces Felipe descendiendo a Samaria, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios. Note este mismo mensaje, atado a lo que los nuevos convertidos deben llegar a creer, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban. Bien, escuchábamos el audio y nos decía pues que no es el bautismo es una ordenanza, pero también es una declaración pública de nuestra fe, pastor. Así es, así es. Es un mandato bíblico, amén, no es algo opcional. Así es. No es como el matrimonio, si uno desea se casa, si uno desea no se casa. El bautismo sí es algo obligatorio, es un mandato para todo aquel que cree en Cristo,
amén, y que anhela pues la vida eterna, ¿no? Claro, es el siguiente paso, porque el bautismo viene a ser el ejemplo, la ejemplificación de cuando uno pues ya deja la vida pasada, se convierte, reconoce a Cristo como su Salvador, se arrepiente de sus pecados. El siguiente paso viene a ser el bautismo, porque pasa también por un tiempo también de escuchar la palabra de Dios, de conocer las enseñanzas bíblicas. Una vez que ya se está preparado, pues pasa al bautismo, pastor. ¿O cuáles son los requisitos en ese caso? Bueno, lo correcto es que cuando uno se convierte a Cristo, lo correcto es primero ser discipulado, ser enseñado en los principios fundamentales de la fe cristiana, ¿no? Eso permite que al momento que uno se bautice, pues sea consciente y tenga la convicción también del paso que está dando, porque hoy en día se dan muchos casos de personas que se bautizan y no saben qué significa, ni siquiera saben qué significa el bautismo. Por eso es muy importante lo que usted mencionaba, el discipulado. Por supuesto. Una vez yo le pregunté a uno que se iba a bautizar, y dije, ¿se iba a bautizar? Y le pregunté, ¿y sabe lo que significa bautismo? Y me respondió, bueno, se puso pensativo y me dijo, bueno, que te sumerjas en el agua. Y yo le dije, ¿para ti eso es el bautismo? Le digo, ¿no sabes el significado? ¿Qué significa? ¿Qué representa? ¿Qué simboliza? ¿No sabes? Gloria al Señor. Y no supo qué responderme, me dio tristeza, ¿no? Porque por eso es importante, pues, tener una edad apropiada también. Jesús, por ejemplo, dándonos ejemplo, él a la edad de 30 años, como dice la Biblia aproximadamente, él se bautizó. Él de niño no fue bautizado, sino hay una edad consciente. Y también en su mandato de Marcos 16 dice, el que creyere. O sea, para que tú creas, tú tienes que escuchar, tú tienes que pensar, razonar, entender, para luego tomar esa decisión, ¿no? Entonces, ser consciente de lo que estás haciendo. Hay muchos casos, pastor, que se muestra que los niños son bautizados. ¿Es válido un niño que se bautice, quizás no comprendiendo todavía claramente las escrituras? ¿Cómo se considera? Por supuesto, el problema radica en que estas son prácticas que los hombres han establecido, pero cuando usted revisa la Biblia no va a encontrar ningún versículo bíblico que hable del bautismo de niños. Se los presentaba. La presentación, nada más. Claro, Sí, la el pueblo presentación. judío realizaba la práctica y la presentación. Venía el padre y la madre y traían a su niño, a su niña al templo para dedicarlos y presentarlos al Señor a través del sacerdote. Pero no eran bautizados. Para ser bautizados se necesita tener la capacidad de poder entender, razonar, ¿no? Escuchar la palabra de Dios, saber lo que es el pecado, saber lo que es el arrepentimiento, para luego decir, yo me arrepiento de mis pecados y quiero aceptar a Cristo y quiero vivir para Dios todos los días de mi vida, ¿no? Claro, pastor, y la gran comisión que Cristo demandó a que evangelizaran, predicaran, también incluía el bautismo, y vamos a escuchar el audio que nos refleja eso también, ¿no? Muchos son llamados al ministerio a predicar, y también tiene que haber frutos, y esos frutos son las vidas rescatadas por el Señor. Así que vamos a escuchar ese audio. La gran comisión de Cristo incluía el bautismo. Como ha sido dicho, Cristo les ordenó directamente a sus discípulos que bautizaran. Note el relato del Evangelio en Marcos acerca de la gran comisión que Cristo les dio a sus discípulos. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El creer sin bautismo no es suficiente para ser salvo. Mateo capítulo 18, versículos 19 al 20, también registra la misma instrucción de Cristo, pero añade algunos puntos y excluye otros que Marcos registró. Esta es la misma comisión, así que ambos relatos deben ser tomados juntos. Mateo registra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Esto tuvo que incluir el enseñar el Evangelio del Reino de Dios, porque Marcos mencionó esto. Este versículo continúa, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En su gran comisión dada a sus discípulos, la Escritura indica claramente que Cristo ordenó el bautismo.
Es importante notar que esta escritura explica que el bautismo es hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Cristo les dijo, pastor, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y que el creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Qué importante, pastor, ¿verdad? Enseñar, ahí está la palabra como usted mencionaba anteriormente, ¿no? Enseñar las escrituras para que crean, ¿no? Y fueran bautizados, que delegó a los discípulos Cristo. Claro, y también en Mateo 28, 19 dijo el Señor, id y haced discípulos, discipular a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Dice. Bendito sea el Señor. O sea, hay que discipular, hay que enseñar, porque de ahí viene el problema justamente de que muchos creyentes que a veces sin ser discipulados los bautizan y luego siguen pecando, siguen emborrachándose, siguen fornicando, siguen haciendo cosas que van contra la palabra, ¿no? Entonces no hay una conciencia de del paso que han dado, ¿no? Y justamente para rescatar ello, pastor, ¿qué representa el bautismo? Y vamos a escucharlo para que entiendan, ¿no? ¿Cuál es la manera correcta, mejor dicho, de bautizar? ¿Es rociarles agua? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo lo ilustra, pastor, para que usted nos comente? ¿Cuál es la manera correcta de bautizar y qué dice la Biblia? ¿Cuál es la forma apropiada de bautizar? ¿Será por rocío, derramamiento o inmersión? Las personas no solamente deben obedecer el mandamiento de Dios de ser bautizadas, sino que el bautismo debe ser llevado a cabo en la manera, con el método que Dios ordena. De otra forma, el bautismo es inválido. Es entonces como si nunca hubiera ocurrido. Debemos preguntarnos, ¿qué significa la palabra bautismo? ¿Significa rociar? ¿Significa derramar? La respuesta está en el significado de la palabra griega, en particular, que se usa donde quiera, que se encuentra en las palabras bautismo o bautizar en el Nuevo Testamento. ¿Qué pasaje bíblico, pastor, nos ilustra el modo correcto para bautizar, ¿no? Bueno, pasajes bíblicos abundan, hay muchos pasajes bíblicos. Uno de los tantos es de que cada uno de los que bautizaban siempre buscaban lugares donde había abundante agua. Sí. Por ejemplo, en el río Jordán, muchos eran bautizados. Tenemos el pasaje del etíope también, que un lugar donde había muchas aguas, también ahí descendió con Felipe para ser bautizado. Y en Colosenses 2:12 y Romanos 6:4 se nos habla acerca de ser sepultados. O sea, simbólicamente uno cuando desciende a las aguas, donde hay abundante agua por supuesto, uno necesita ser sumergido totalmente dentro de las aguas, porque eso que representa, eso representa ser sepultado, representa muerte. ¿Muerte a qué? Al mundo, la vida pasada, la decisión con convicción de ya no vivir más haciendo las cosas del mundo, sino que morir para el mundo. Simbólicamente uno es sepultado, y luego cuando uno sale luego de ser sumergido, eso simboliza la resurrección. Resucitar con Cristo a una vida nueva por el resto de sus vidas. Pastor, qué importante, sí. Pastor, otra de los puntos también muy importante que usted mencionaba hace poco, también el pasaje de Mateo capítulo 8, ¿no? Que es bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28. 28, exacto, que es muy importante porque por ahí también a veces no lo hacen de esa forma, a veces no bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que tienen otras ideas erróneas de hacerlo, y de repente muchas personas piensan que eso es lo correcto. Sí, hay caso de algunas confusiones que se dan por algunos pasajes bíblicos, pero hay que comprender, número uno, que el escritor aquí de Mateo es un apóstol, ¿no? Es un apóstol que estuvo con Cristo, estuvo presente de una fuente directa, ¿no?
de las palabras del Maestro. Él dijo, no, que debemos ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el libro de Hechos, capítulo 2, cuando Pedro dijo, arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesucristo, dice, ¿no? Sí. Y luego también en Hechos, capítulo 19, si no me equivoco, cuando Pablo con los efesios también les manda a bautizarse en el nombre de Jesucristo. Entonces, de ahí que algunos creyentes de otras denominaciones optan por bautizar a los creyentes en el nombre de Jesucristo. Pero esa mención tanto de Pedro como de Pablo no hace referencia a la fórmula, sino a la autoridad, ¿no? A la autoridad, o sea que en el nombre de Jesucristo bautícense, o por mandato de Jesucristo bautícense. Amén. Entonces ahí donde algunos tienen cierta confusión, pero para eso están justamente las palabras de Mateo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es más, cuando Cristo fue bautizado, ahí estaba el Padre, estaba el Hijo, estaba el Espíritu Santo también, ¿no? Un ejemplo real. Así es. Importante, pastor, el aporte que nos entrega para conocer más sobre el tema del bautismo en agua, de esa fe que cada creyente acepta en su corazón y tomar este paso decisivo. Ahora, pastor, hablemos como la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial se viene realizando esta actividad del bautismo en diferentes puntos de nuestra capital y aún en provincia también sabemos que es una gran victoria. Y, pastor, un hermano miembro ya de nuestra iglesia, ¿qué requisito debe llevar para ser bautizado? ¿Cuánto es el tiempo establecido que tiene que llevar la doctrina? Porque es una enseñanza que reciben. ¿Y cuál es el proceso, ¿no?, de cambio que también tiene que verse en ese creyente? El requisito principal es haber nacido de nuevo, ¿no? Que también nos habla eso de San Juan capítulo 3, que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, muchas personas llegan a nuestras iglesias, algunos, no todos se convierten o nacen de nuevo, ni bien llegan a la iglesia, sino que a veces conforme van visitando la iglesia hay un momento en que tienen una experiencia con Dios y se produce el nuevo nacimiento y uno lo puede notar porque hay frutos, los frutos, ¿no?, del nuevo nacimiento. Como dice la Biblia, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, una vez que la persona, cuando tú vienes a Cristo, nace de nuevo, pues el Señor arranca de raíz el pecado. Si has estado con vicio de droga, alcohol, adulterio, fornicación, el Señor arranca todo eso. Pero aún quedan ciertas cosas propias de la naturaleza humana, de la personalidad. Entonces, todas esas formas, esas malas costumbres, como dice también Pedro, ¿no?, que hemos aprendido, hemos heredado de nuestros padres también, hay cosas que hay que ir corrigiendo. Para eso nosotros realizamos un proceso de enseñanza, de discipulado. Tenemos un librito que llamamos el librito de doctrina, que son de 25 lecciones, y todo, en mi caso, allá en San Juan, los días miércoles y sábados, acá también en 28 de julio, miércoles y sábados, pero aparte acá hay los martes y jueves en la tarde, de 3 a 5 aproximadamente, hay discipulado, ¿no? Entonces, cada día se le va enseñando una lección, principios básicos. La verdad que yo me gozo cuando doy la doctrina porque son principios fundamentales que nos habla, por ejemplo, cómo se debe de orar, qué cosa es la oración. Claro, el temario que incluye ese cada uno libro de de esos doctrina. temas, pero fundamentales que todo creyente debe saber. Uno no puede decir que soy cristiano cuando no conozco la doctrina fundamental de Jesucristo, ¿no? O el tema de la oración, como usted mencionaba, pastor. Así es, así es. Entonces van siendo enseñados. Ahora, en todo ese proceso de enseñanza, que a veces puede ser medio año o puede ser un año, depende mucho. En el caso de nosotros vamos evaluando su progreso, sus frutos, porque he tenido casos de personas que de repente han estado recibiendo doctrina, pero todavía siguen por ahí de repente bebiendo bebidas alcohólicas o tienen por ahí vicios, entonces todavía no hay frutos dignos de arrepentimiento. Entonces nosotros al menos nunca no estamos ni apurados por bautizar a nadie, no estamos apurados, queremos que los que se bautizan lo hagan pues en las perfectas condiciones, no perfectos, ¿no?, en su totalidad, sino que hagan los frutos necesarios, que de verdad han nacido de nuevo, de verdad quieren seguir a Cristo hasta la muerte. Entonces de ahí recién uno procede a
a entrevistarlos y bautizarlos, ¿no? Y reciben esa buena noticia de que usted está aprobado para descender a las aguas del bautismo. No, pastor. sí, De verdad que es algo hermoso, lloran, ¿no? Algunos lloran, otros se gozan, otros lloran también. Y aún, pastor, hemos visto imágenes a través de las pantallas de Betel Televisión que mientras son sumergidos también han tenido esa bendición de recibir al Espíritu Santo. Sí. Cuéntenos a grosso modo, pastor, si la Biblia nos ilustra sobre esos temas del Espíritu Santo también, que es un bautismo, pero ya espiritual, ¿no? Que Dios nos ha dejado, que Cristo. El bautismo en el Espíritu Santo es muy diferente al bautismo en agua. Al bautismo en agua nosotros evaluamos y bautizamos, ¿no? Claro. Pero en el caso del bautismo en el Espíritu Santo, eso lo da solamente el Señor. Y es algo sobrenatural, es algo espiritual, que incluso algunos lo reciben antes de ser bautizados en agua. Qué lindo. Como fue el caso de Cornelio. Cornelio, ¿no? Cuando Pedro fue a visitar su casa, él y todos sus parientes recibieron el bautismo en el Espíritu Santo sin ser bautizados en agua. Y Pedro dijo, ¿qué impide ahora que Entonces, si no Dios los ha sean bautizado, bueno, ¿quiénes somos nosotros para impedir, ¿no? El bautismo toda la en familia agua, ¿no? salvada? Así es. Qué lindo, pastor, y de verdad creo que muchas dudas han sido despejadas de nuestros amigos que nos escuchan a través de radio. Quería acotar sí, claro, algo más. Hay una parte que de repente no hablé mucho, es con respecto al bautismo de niños. Los niños no necesitan ser bautizados. Hay la creencia antigua, no sé si algunos todavía lo mantienen, de que cuando un niño no es bautizado, alguno dice que es moro o es hereje, ¿no? Moro. Entonces es un concepto equivocado, porque Cristo dijo, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Es más, si nosotros no somos como niños, dicen, no entraremos en el reino de los cielos. O sea, todo el niño en ese estado de inocencia es salvo, no necesita arrepentirse. Y si por ahí se produce el caso de que muere un niño, ese niño va directo al cielo. En cambio, de un adulto no es igual. Si un adulto muere, si se ha arrepentido, si se ha bautizado, no entra al cielo, si no. Ahora hay casos de personas que sí, hay excepciones en cuanto al bautismo, ¿no? Eso es importante que justamente, pastor, queríamos mencionar que hay de aquellas personas que quizás están hospitalizadas, enfermas, postradas en cama, o quizás con temas de 1 año de vida, 1 mes de vida, y justo para antes de morir unos días quizás acepta a Cristo en su corazón, pero no tiene esa posibilidad de ir, bautizarse. Claro. ¿Qué hay en esos casos, pastor? ¿Qué nos refleja la Biblia sobre eso? Esa persona es salva. Es el mismo caso de aquel malhechor que estuvo crucificado al lado de Cristo en la cruz, que también se arrepintió estando en las últimas, pero no había la posibilidad de ser bautizado. Y Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Igual también estas personas que están en el hospital, están en una situación en la cual no pueden venir a un templo a ser enseñados, mucho menos poder descender a las aguas, y mueren, esas personas también son salvas, pues van al cielo, ¿no? Eso se llama misericordia de Dios, pastor, ¿no? Así es. Y eso también acotar que no hay que esperar el último momento tampoco. Si hay vida, si estamos bien y reconocemos que la palabra dice que debemos bautizarnos, entonces hay que tomar la decisión. Cuanto más en obediencia a Dios, pastor, ¿no? Lo importante. Lo que también hay que resaltar acá, por si acaso, nosotros no rebautizamos. Hay personas otro punto importante. Que son miembros de otras iglesias y también pasan por una evaluación, pastor. Así es. Nosotros vienen muchos creyentes de diferentes iglesias y algunos tienen ese concepto de que nosotros rebautizamos. Nosotros no rebautizamos. Tenemos en nuestras iglesias, en este bautismo último, por ejemplo, yo tengo un caso de una hermana que ha sido bautizada en otra iglesia. Entonces, en la entrevista yo le pregunto, ¿cómo fue tu bautismo? Cuando tú te bautizaste, ¿de verdad estabas convertida? ¿Habías dejado el mundo? ¿Vivías una vida consagrada para el Señor? Y me decía, sí, pastor, yo desde que me convertí al Señor, yo dejé las fiestas del mundo, dejé la lisura, dejé el pecado, yo me consagré a Dios. Entonces, en ese caso dije, manita, usted no necesita ser bautizada, solamente ser recibida como miembro de la comunión. Pero tengo otros casos en años anteriores de personas de que vienen a otras iglesias y en sus iglesias, con 2 o 3 días de haber asistido, le instaron a bautizarse, ¿no? Y estaban bebiendo bebidas alcohólicas, otros estaban bíblica. Fornicando con su enamorada, con su amiga, pero como no desconocían totalmente, fueron bautizados. Incluso parejas que han estado en concubinato, no han estado casados, han estado en concubinato, los han bautizado así. Y en ese caso les hemos dicho, bueno, que tu bautismo no es válido, porque tú te has bautizado en pecado, no ha habido una verdadera santificación y arrepentimiento. En esos casos sí los bautizamos, porque entendemos que no ha sido válido su bautismo.
Ok, pastor, muy, muy oportuno ese comentario ya, pastor, que nos entregaba para que también se sepa bien este tema de los niños y rebautizar el movimiento misionero mundial, lo hablamos como denominación y ya pues se ha despejado las dudas. Vamos a una pausa, volvemos con el testimonio de nuestro hermano Francisco Gamboa, conocido en el mundo del espectáculo como Poncho Gamboa. Nos va a comentar cómo hubo este cambio de conversión, cómo conoció a Cristo y cómo Dios cambió a una familia que tristemente estaba perdida, digámoslo así, ¿no? Por desconocimiento de la palabra de Dios, un matrimonio en fracaso. Y Dios le bendiga a todos los oyentes. Así es, me conocía en el mundo de la música, del espectáculo, como Pocho Gamboa. Ahora soy el hermano Francisco. Ahora el hermano en la fe, hermano Francisco Gamboa. Claro que sí. Usted llevaba una vida de animador de la reconocida agrupación cumbiambera, digamos así. Lo mencionamos, no lo mencionamos, usted lo dirá, pastor, lo hermano. Y también tenía una orquesta llamada La Verdad de Pocho Gamboa, ¿verdad? La mentira. Ahora le decimos la mentira, claro que ahora sí. Estoy en la verdad de Cristo. Y aparentemente gozaba de una vida muy próspera, pero en realidad todo era apariencia, ¿no? Coméntenos. Así es, hermana, y a todos los hermanos que están en la sintonía de la radio. Yo estuve en Agua Marina. Es una agrupación que en el mundo supuestamente famosa, ¿no? Congrega mucha gente a los espectáculos, a los conciertos. Ahí estuve 7 años. Y después estuve también en los Cantaritos de Oro, otra agrupación también del norte. Bueno, una vida hasta cierto punto, cuando estamos en el mundo, la vemos como si fuera algo bueno. Estuve también con Johnny Orozco. Dios me salvó de viajar a Argentina, faltando 2 días, que yo siempre he sido responsable en mi trabajo. No sé, un varón en el mundo me dijo para que le anime su fiesta de matrimonio y lo paré a Johnny Orozco, como se dice en el mundo, ¿no? No fui a trabajar, no viajé a Argentina y gloria a Dios, ellos murieron en un accidente. Así es. David es testigo, David su hijo es testigo de ello. Usted iba a estar en ese bus. Y iba a estar en ese viaje. Gloria a Dios, Dios salvándome, me ha guardado en muchas oportunidades. Y después estuve con mi grupo, hice mi grupo. La Verdad del Norte, de Pocho Gamboa. Ahí estuve también como 16 años en mi grupo. Pertenecí a una radio X, porque acá no que se puede mencionar, que manejaba nuestra carrera artística. Pero ya en esos tiempos yo no me sentía cómodo ya cuando estuve con mi grupo, porque había arrastrado todo ese pecado. Ahí en esas fiestas tocamos en fiestas idólatras, hay bastante adulterio. Estábamos en adulterio, todos los que estábamos ahí en el grupo. Era terrible, probamos de todo. Hemos probado de todo ahí. Bendito sea el Señor nos ha sacado de ahí. Y la verdad es que estoy a punto de perder mi matrimonio. Estábamos ya con mi esposa en el divorcio, trámite de divorcio. Antes de hablar de esos temas, hermano Francisco, ¿cómo era la vida de Francisco Gamboa cuando era niño? ¿Cómo era de niño con una familia de 14 hermanos, nos menciona? Sí, pero solamente perdimos hermanos, quedamos 8 vivos. Soy el 6º de los 8. Vivíamos en la agricultura, la ganadería, un distrito del departamento de Tumbes, Casitas. Mi padre comenzó a ayudar a un hechicero famoso en el mundo. Y nos criamos en un hogar un poco violento hasta cierto punto. Mi papá celaba mucho a mi madre, la maltrataba, todo eso fuimos absorbiendo nosotros. Y yo a la edad de 12 años dejé mi distrito para venirme al departamento de Piura. Una hermana se había casado ahí y bueno, vine a estudiar mi secundaria al Colegio Augusto Salazar Bondi de Los Órganos. Ahí ya adquirí una radio porque a temprana edad me encontré con un sonido, dueño de un sonido, y le dije, bueno, hay que echarlo a andar, ese sonido. Entonces el Señor, y fui animando ahí ahí incursionan en el mundo artístico. Hermana, y bueno, con ese dinero que junté, me compré un transmisor, hice una radio pirata, y puse ahí en Los Órganos, en el distrito de Los Órganos, esa radio, y ahí nacieron muchos locutores, y también un hermano también que está con Tony Rosado en el mundo animando. Yo sé que el Señor lo va a traer a sus caminos también. También trabajaba conmigo ahí. Y bueno, me fui criando, pero ahí en ese mundo de la radio también ya fui probando lo que era la cerveza. Comencé a perderme ya también, porque la radio también te trae dinero y te trae también y pecado. allí la pregunta, hermano Francisco, la vida bohemia de un artista
¿Qué consecuencias trae para la familia? Terribles, terribles, hermana. Te desatiendes del hogar, te vuelves irresponsable, descuidas a los hijos, a la esposa, y esto trae problemas, conflictos con la pareja. Yo con mi señora no era feliz, para nada. ¿Cómo era su hogar? Mi hogar, quebrado. Y yo me levantaba, me acuerdo, a las 7 de la mañana y salí y no regresaba hasta las 2 de la mañana el siguiente día. ¿Tus hijos? Mis hijos, siempre me reclamaban, pero como yo estaba cegado por el pecado, no me importaba en ese entonces. El cuadro que usted recuerde más, hermano Francisco, muchos jóvenes admiran a los artistas, van a los eventos que muchas veces se presentan y admiran y ven como modelo, muchas veces a seguir, como un sueño de ser artistas también. Pero, ¿qué hay de ese artista después de esos eventos y llega al hogar? ¿Qué cuadro encuentra ahí en la familia? No, es un cuadro sinceramente terrible. Hay mucha desesperación, no hay paz en el interior de nosotros. Tenemos una doble personalidad, una en el escenario y otra en el hogar. En el escenario aparentamos ser felices. O sea, vivimos de una apariencia que en realidad no es así, porque la realidad es otra. Llegando a nuestro hogar, ya tenemos a nuestra esposa y a nuestros hijos sufriendo. Y nosotros en nuestro interior no hay paz, no hay gozo. Con mi esposa paramos discutiendo, mis hijos absorbían esos problemas. Yo llevaba el dinero y pensaba que con el dinero había felicidad. Ya mis hijos al colegio, vaya, matricúlenlos particular, y ahí terminaba. Pero no, eso no era todo. Me fui dando cuenta, después de que, sinceramente, mi esposa comenzó a ir a buscar de Dios. ¿Su esposa se convirtió primera? Sí, mi señora, bendito sea el Señor. Qué lindo. Mi señora fue la que dio el primer paso. Pero nosotros conocíamos de palabra, pero el hombre en el mundo pone un corazón duro, lamentablemente. No queremos aceptar, sabemos que Dios existe, pero nos cerramos de que el mundo nos ofrece cosas maravillosas, pero eso es mentira. O sea, yo tengo un cuñado que es siervo de Dios, es pastor, en el Bajo Piura de la Unión, con mi hermana, y vienen acá a las convenciones a la San Marcos, y vienen a mi casa, y ellos hacían culto familiar. Yo me quebrantaba, pero el otro día estaba pecando. Seguían lo mismo. Bendito sea el Señor. O sea, no me quería apartar, porque creo que ahora que entiendo de la palabra, no somos nosotros. Somos arrastrados por el enemigo, que el Señor lo reprenda, que es el diablo. Entonces, volvíamos al pecado. Y así pasaban los tiempos, pasaron los años, y hasta que mi esposa, cuando ya estaba un día peleando, discutiendo en el mueble de mi casa, en mi sala, y mis hijas en la madrugada habían escuchado la conversación, esta discusión terrible, que yo le dije a mi señora, no, ya vete. Mi señora con sus maletas se iba al norte, pero para esto consultó con mi hermana, que es sierva, y le había dicho, pelea tu batalla. Gloria a Dios. No le des el gusto al diablo, que el Señor lo reprenda. Busca del Señor. Busca un templo cercano donde Dios te indique. Y mi señora buscó, y para gloria de Dios encontró a la iglesia de Santa Rosa, el movimiento misionero mundial. Y bueno, yo seguía en mi pecado. Mi señora estaba buscando a Dios, yo no lo sabía porque no paraba en mi casa. De los conciertos terminaban viernes, sábado, domingo y lunes, y el martes tenía que ir a la radio que manejaba a la carrera musical del grupo, y allá también, a los tragamonedas, al whisky con la guaraná, y después buscando mujeres, y así era mi vida. Terrible, desordenada. Hermana. Desordenada, una vida desordenada, hermana. Bendito sea el Señor me ha sacado de ese mundo terrible, terrible. Y usted mencionaba, hermano, que gracias a Dios, porque su esposa conoció a nuestro Señor Jesucristo, porque si vemos a través del espectáculo cuántos testimonios de casos de divorcio, y lamentablemente quien sufre son los hijos, las consecuencias, ¿no? Y Dios los alcanzó en el momento oportuno. Ese encuentro con Jesús, ¿cuándo es? ¿Cómo es, hermano Francisco? El Señor fue tratando con mi vida, hermana. Fue tratando con mi vida y fue tratando de una manera, le voy a contar. De repente a mi hija le comenzaron a salir manchitas en la piel. Y bueno,
La llevaron a un especialista a la clínica de la piel y me dijo que era el vitiligo. Y santo, me quebranté. Para esto mi esposa estaba buscando de Cristo. Y me dijo, es imposible que esta enfermedad tenga curación. Pero bueno, le dieron un tratamiento. Y después viene la enfermedad de mi hijo. A mi hijo le salieron unos quistes acá. En el rostro. En el rostro, en su cara. Y comenzaron a crecerle. Entonces lo llevamos a un especialista y nos dijo que tenía una enfermedad, que era un virus que iba comiendo la carne por dentro y después ese virus podía penetrar en la sangre hasta que causaba la muerte. Terrible. Y con mi esposa y mis hijos nos quebrantamos. Con sus 2 hijos enfermos. Mis 2 hijos enfermos. ¿Eso lo movió usted para decir y levantar la mirada, Señor, ayúdame? No, pero seguía siendo terco, hermana. He sido muy terco, muy duro en mi corazón, no quería dejar el pecado. Bendito sea el Señor, hasta que mi esposa un día comenzó a cambiar. Antes no me servía los desayunos, los almuerzos, me comenzó a servir temprano, me comenzó a tratar de otra manera, me planchaba la ropa. Dije, ¿qué le pasó a mi señora? Ese cambio le impactó. Sí, me impactó. Ese es el cambio de conversión que nos mencionaba el pastor Marcos, cuando hay un verdadero arrepentimiento de seguir a Cristo. Amén, amén. Y entonces mi hija que tenía el vitiligo, también comienza a ir a la iglesia. Bendito sea el Señor. Y para esto, yo quería agarrar mi unidad móvil para irme a la radio. Pero como yo no tenía brevete, dependía de un chofer, y no venía el chofer, entonces iba a agarrar otro carro y algo me impedía ir, como que me frenaba. Era algo que yo no me explicaba. Y así pasó como 8 días en ese trance de que no podía salir. Iba ahí y me escondía. No llegaba a mi casa tampoco hasta que una hija mía me encontró, me dice, papá, ¿qué haces aquí? Sentado en una banca. Y dije, no. Voy a la casa y veo que mi esposa se está cambiando para irse al templo. Bendito sea el Señor. Y le digo, hija, te vas al templo, quiero ir contigo. Uy, qué lindo. La esposa se habrá alegrado ese día escuchar eso. Mi señora me dice, amén, gloria a Dios, mi hija. Ya plancharon la ropa, ponte. No, yo voy con mi jean, con mis zapatillas, ¿no? Sí, y me fui, hermana, pero yo iba ya cargado, movido, algo me estaba diciendo que tenía que buscar al Señor. Llegué al templo. Y el siervo de Dios comenzó, sabía mi historia. Dije yo, ¿sabe mi historia el siervo? Muchas veces sucede, ¿no, Pastor Marcos? Que muchas veces oyen el mensaje y dicen, ¿quién le contó mi vida al pastor? ¿Quién le contó al pastor? Pero es el Espíritu Santo que sabe los casos que se presentan para hablar a la vida directamente. Bendito sea el Señor. Escuché la palabra, pero tenía que seguir cumpliendo con mis contratos. Y bueno, fui 2 veces, dejé ir. Un día me encontró el siervo ahí en el cruce, cogiendo mi bus para irme a trabajar con mi ropa. Y me dice, Cristo te ama, te está esperando. Amén, siervo. Y así, hasta que seguía también pecando. Iba a la iglesia, pero seguía adulterando, lejos, pero sí dejé la cerveza, las malas palabras. Bendito sea el Señor. Y se fue transformándome, hasta que ya un día no podía más. Fui a la iglesia y el siervo comenzó a pedir, hermanos, damos gracias al Señor por esta bendición de reunirnos en su templo, y pedimos también, Señor, que usted esta noche reprenda toda obra del diablo, toda obra satánica. Reprendan, hermanos, le echamos fuera, fuera. Y algo comencé a temblarme. Yo tenía la Biblia de mi esposa en mi mano. ¿Usted estaba en su sitio o había pasado al altar? Amén. ¿Usted ya estaba en su sitio o había pasado al altar? No, estaba acá en la banca con mi esposa y mi hija. Ajá. El siervo al empezar el culto siempre decía, santo, y reprende, hermano, estábamos de pie. Uh-huh. Y yo me comencé a temblar todo y le dije, mi señora, quería soltar la Biblia, todo más. Y alguien me decía, sal. Y
Y el siervo decía, que se vaya él, pero tú quédate. Santo Dios. Bendito sea el Señor. Una experiencia sobrenatural. Sí, es una experiencia hermosa porque... Y me decía, coge tu teléfono y haz como que si te llamaran. Como me maquinaba el diablo, que el Señor lo reprenda. Para que puedas salir. Y yo había puesto, estaba así, y puse mi pie para salir. Pero después yo dije, Señor, ya no voy a poder venir con mi esposa. Reaccioné, si salgo, me da vergüenza. Y yo dije, Señor, yo sé que tú existes. No me dejes avergonzar, Padre. Déjame aquí, yo quiero servirte, Señor. Me quebranteo, oh, Santo Padre, mi alma te alaba. Y le pedí al Señor. Y en el instante sentí un fuego de la cabeza a mis pies, así, que bajaba. Santo, bendito eres. Mi alma te alaba, Jehová. Y el Señor entró en mi vida. Gloria a Dios, y ese día pasé adelante y entregué totalmente mi vida a Dios hasta el día de hoy. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos damos palmas al Señor por esa gran victoria de la Bendito sea el producción? Realmente es impactante, hermano Francisco, escucharlo, de todo lo que Dios puede cambiar, un antes y un después, pero ahora para gozo, para felicidad. Yo imagino ahora usted con su familia, con sus hijos felices. Quizás puede estar la enfermedad, pero en medio de todo eso Dios está dando ahí la esperanza de que Dios haga un milagro, y eso es lo importante, ¿verdad? Su experiencia en el bautismo, hermano Francisco, ese momento de descender las aguas que justamente conversábamos con el pastor Marco, de un paso tan importante, tan decisivo, que marca nuestras vidas de todas maneras. Es algo indescriptible. Es algo divino, diría yo, ¿no? Algo que nunca lo he experimentado en mi vida. Solamente ahora en los caminos del Señor. Creo que lo esperamos con tanto anhelo, con mi esposa y mis 4 hijos. Bendito sea el Señor. ¿Cómo no voy a agradecerte, Padre? Oh Santo, nos llevó a las aguas al bautismo. Y como usted me hace la pregunta, yo antes de entrar a las aguas estaba quebrantado. Sentí un gozo, nunca antes lo había sentido. Y cuando entré a las aguas, bendito sea el Señor, sentí una energía especial. Sentí algo que me movía, hermana. Y salí bendecido, porque mi corazón quedó limpio. Una sensación de que tuve temor fallarle a Dios. No quiero salir de mi casa. Con eso le digo mucho, porque tengo temor fallarle a Dios. Porque mi esposa, mis hijos, llegamos del bautismo y nos llamamos la hora de llegar a casa para doblar rodillas y darle gracias al Señor por todo lo que había hecho y porque todo lo que está haciendo con nuestras vidas es algo maravilloso, de verdad. ¿Usted se bautizó con su esposa luego juntos? Sí, con mi esposa y mis 4 hijos el mismo Toda día. la Toda la familia. familia se bautizó. Bendito sea el Señor. Santo, qué tremendo. Qué lindo. Sí, hermana. La esposa, los 4 hijos salvados, un hogar, Aleluya. Pastor Marco, rescatado. Y eso es lo que Dios hizo con Cornelio, con la familia. Y Dios lo sigue, porque Dios no ha cambiado. Dios sigue haciendo milagros, Pastor. Por supuesto, es impactante, maravilloso. Y eso es lo que le mencionaba también a veces, ¿no? Lo que decía hace un rato en la entrevista, que a veces uno viene a la iglesia, pero hay un proceso, donde Dios va tratando hasta que se produce el nuevo nacimiento, como lo Y esas manifestado. palabras que expresa, de conversión, de Así cambio, es. de que realmente ahora quien mora en nuestro hermano Francisco no es esta vida terrenal, sino el mismo Jesucristo, que no ha cambiado, que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Ahora es una nueva criatura. Una nueva criatura y bautizado también. Así que, hermano Francisco, unas palabras para quizás todos los amigos que lo escuchan, quizás llevan una vida muy parecida a la de usted. ¿Qué les diría de esta experiencia que ahora usted tiene con Cristo? Yo le digo a todos mis hermanos que la vida tiene 2 caminos, uno ancho y uno angosto. El angosto es el de Dios, el rendirse y recibir a Jesucristo como nuestro Salvador, que es un camino de paz, de gozo. Porque el camino en que yo estaba, que era el ancho, ahí se vas a encontrar que Dios reprenda al diablo, cosas que no te van a hacer feliz. Como fui yo infeliz toda la vida que estuve en el pecado. Con dinero y todo, pero infeliz. Viví infeliz. Había dinero, había fama, pero no había paz, no había gozo. Busquen de Dios. Dios va a cambiar, va a transformar sus vidas. Porque si no, es imposible
es imposible que encuentren la paz, la unión en su familia. Venía con el taxista, entonces el señor, y estábamos comentando de esto. Y me dice, yo no puedo dejar el adulterio, pero Cristo te transforma, varón, le digo. Y así le digo a los hermanos que están en la sintonía, porque Cristo cambió mi vida, la transformó. Entonces, solamente no hay que ser duro de corazón como yo. Mucho me demoré para llegar a los caminos del Señor. Eso sí me arrepiento, porque ahora que estoy en los caminos del Señor me doy cuenta que el gozo es algo que realmente uno no lo puede conseguir en otro lado. Gracias a Dios, gracias a todos los que sinceramente hicieron el cambio en mi vida, porque el Señor transforma a los seres humanos. Así que ríndete a Cristo, Cristo te ama. Muy bien, hermano Francisco, gracias damos a Dios por estas palabras oportunas. Ríndete a Cristo, pastor. Palabras finales, llegamos ya a culminar el programa. Muy bien. Con respecto a los que estamos hablando, no hay que tener miedo. Hay muchas personas que tienen miedo a veces de bautizarse porque dicen, no, de repente no voy a poder, ¿no? Pero no es con nuestra fuerza, pues. Es con la fuerza del Señor. La palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y con la ayuda del Señor, todo es posible. Así que, amado oyente, amén, dé usted también ese paso de fe, de valientes, amén, para arrebatar el reino de los cielos. ¿Cuántos años, pastor, disculpe, para terminar ya de miembro en plena comunión en la iglesia, pastor? ¿Cuándo se bautizó exactamente? ¿No? Yo me bauticé en el 8 de diciembre de 1989. Del año 89. Sí, ya son 30 años. 30 años de fidelidad, de seguir a Cristo. Sí. Nuestro hermano Francisco quizá recién unos días de bautizado, pero yo resalto sabemos, eso de que yo cuando me bauticé tenía también mis temores. Decía, ¿podré? ¿No podré? Pero cuando escuché esa palabra, el reino de los cielos lo arrebatan los valientes y los cobardes no entrarán en el reino de los cielos, dije, no, yo quiero ser valiente. Y hasta aquí, 30 años ya, por la gracia del Señor, y sigo perseverando, y mi deseo hasta la muerte, con la ayuda de Dios. Y somos felices todos. Amén. La verdad que eso acompaña con la felicidad y la paz que Cristo solamente nos puede dar. Muchas gracias, agradecemos a todos los amigos que han estado también en línea a través de nuestra cuenta en Facebook. Hasta la próxima semana con los especiales de Bethel y Yesenia. Así es, saludamos también rápidamente a quienes nos han dejado también sus comentarios, ¿no? Escuchando el testimonio de nuestro hermano Francisco Gamboa, decían grandes cosas hace el Señor. También nos reportaban sintonía desde Argentina, Milter Molina, y él decía, grandes cosas está haciendo Jehová. Y bueno, también nos decían desde Huánuco, ¿no? Paz y Guariachi, santo Dios, dice, qué poderoso testimonio de cambio y transformación. Dice, el dinero no hace feliz al hombre, solo causa dolor, engaño, destruye el hogar, pero Jesucristo nos da amor, gozo, felicidad y un hogar feliz como lo tiene ahora nuestro hermano Francisco Gamboa Fani. Muy bien, Dios le bendiga, buenas tardes.